Séptimo básico, vamos a revisar un poco lo que es dentro de la cultura griega el arte griego. ¿Ya? Para ello vamos a ir a una época muy arcaica, vamos a llevar nuestra máquina del tiempo al siglo octavo antes de Cristo y vamos a revisar a la cultura que es contemporánea a lo que relatan los poemas homéricos, es decir, la Ilíada y la Odisea. Lo que están viendo en este momento en la diapositiva son los muros de Micenas, la legendaria ciudad de donde provenía el rey Agamenón, que fue el líder de la expedición que los griegos hicieron a la ciudad de Troya. Esta ciudad es una ciudad amurallada del periodo de la Edad de Bronce, y lo que podemos destacar es que pertenece a la primera oleada de indoeuropeos que llegaron a la península de los Balcanes y formaron lo que nosotros como conocemos ahora como la cultura micénica, que es contemporánea a una cultura isleña que era la cultura cretense. Aspectos principales de la arquitectura de este periodo son los muros, los gruesos muros de piedra y en este caso la famosa Puerta de los Leones de la ciudad de Micenas, ¿ya? Que es el emblema de este periodo que, como les contaba, pertenece a un periodo más bien legendario, pero que si no fuera por Arthur Schliemann, que fue un arqueólogo alemán, que siguiendo su intuición descubrió estas ciudades y además Troya, y descubrió que los poemas tenían un sustrato histórico real. Aquí vamos a otro descubrimiento sobre la cultura micénica. Pensemos que pertenece a la Edad de Bronce, todavía a la prehistoria, y este lugar se llama la tumba de Atreo, que en algún momento se pensó que era la tumba de Agamenón, pero que posteriormente se ha discernido como la tumba de Atreo. Ahora, una cosa interesante es que en los poemas homéricos los héroes cuando morían eran incinerados, eran quemados en una gran fogata. Bueno, ahí hay una tergiversación histórica porque en realidad el periodo histórico correspondiente a los poemas homéricos, lo que vamos a encontrar es que los reyes y nobles de la cultura micénica van a ser enterrados en tumbas como esta, que son tumbas de túmulos, ¿ya? También de piedra. Ahí está la tumba de Atreo por dentro, una gran cúpula subterránea. Ahí hay un esquema de la cultura micénica en términos funerarios. Hay un plano vertical. Y la famosa máscara de Agamenón, que probablemente pertenezca a otro monarca o a otro reyesuelo de la cultura micénica, pero que en el entusiasmo de encontrar estos objetos se le ha llamado la máscara de Agamenón. Ahí están algunas manifestaciones artísticas junto con la máscara de Agamenón, algunas espadas, algunos cuencos, algunas vasijas del periodo de la Edad de Bronce. Y entramos en un terreno del arte. Eh, Aquí tenemos las primeras esculturas humanas griegas. Recuerden y vayan haciendo relaciones que los griegos, a diferencia de otras culturas como los sumerios o como los egipcios, eran profundamente humanistas. Por lo tanto, la figura humana se convirtió en ideal y en medida de todas las cosas, y además en signo de belleza, especialmente la figura masculina. Estas son las primeras esculturas
que los griegos hicieron, las más primitivas en términos humanos, pero ya se puede ver un realismo en estas figuras, si bien son rígidas y aún hieráticas, como eran las egipcias, pero ya vemos un cierto intento de realismo, ¿ya? De naturalismo con respecto al cuerpo humano. Estas esculturas se llaman curos y son muy antiguas. Aquí tenemos la evolución de algunos curos. Fíjense, uno que es del 590 a.C., uno que es del año 600 a.C., luego 530. Se van fijando que se van perfeccionando en términos de realismo y de mejor, eh, perdón, y de mejor realismo en el término de que se asemejan más a la real figura del cuerpo humano, y luego en el 480, ya acercándonos al periodo clásico, nos vamos encontrando que esta figura hierática, simbólica, se va haciendo cada vez más realista, que refleja el profundo humanismo de los griegos. Esta foto es muy interesante porque muestra que los egipcios eh, no es que no supieran hacer realismo, lo primero que vamos a interpretar es que no es que no quisieran hacer realismo, sino que sus grandes esculturas y sus obras de arte eran voluntariamente hieráticas para señalar la divinidad de las figuras esculpidas. Recuerden que los griegos llegaron a la democracia y al concepto de libertad, muy distinto de la cultura egipcia. Entonces, fíjense que los kuros o kurois arcaicos se parecen mucho a las figuras egipcias en un primer momento. La figura tiene un escaso movimiento, una escasa expresividad, solo lo vemos con un pie delante del otro, el resto es una figura bastante inerte. Aquí hay un Kairos un poco más sofisticado y, bueno, perdón, atrás, el Áuriga de Delfos. Y aquí tenemos un héroe de las Olimpiadas y de los Juegos griegos, un Áuriga que corre en las carreras de caballo, envasado en bronce. Todavía es un poco inmóvil, pero ya hay dos cosas nuevas. Primero, el uso de los metales y en segundo lugar, el realismo absoluto de la mano y de lo que va quedando del áuriga, ¿ya? Luego empezamos a entrar al periodo clásico y aquí vemos la figura femenina. Tanto en la época arcaica, Cuiros, como en la época posterior, los griegos, si bien eran realistas en la figuración del cuerpo humano, no pintaban modelos vivos. Los griegos, y aquí hay que relacionarlo con Platón, recuerden que Platón pensaba que la única forma de conocer eran las esencias, las ideas. Pues bien, los griegos en el arte esculpían ideas y no personas. Lo que estamos viendo acá es la idealización de una mujer, la idea de una mujer, la idea de la belleza de una mujer. No una mujer real, sino que lo que podemos captar como el ideal de una mujer. Por eso los griegos esculpían, pintaban arquetipos, ideas. Aquí tenemos la obra más importante de arquitectura. Algunas cosas que quiero que entiendan es que los griegos del periodo clásico tenían tres valores que eran intrínsecamente asociados a la belleza. Es decir, una cosa era bella si es que cumplía los siguientes patrones: equilibrio, armonía y simetría. Todos valores de carácter matemático. Y por eso los templos, en este caso un templo del periodo clásico, tienen un número exacto de columnas entre el frontis, la fachada
y la vertical del templo. Hay un orden matemático aquí que se entiende como belleza. Un detalle que sí quiero que entiendan que en el periodo clásico predominó, en el caso de la arquitectura, la columna dórica. Esta columna se llama columna dórica, que es arriba sin ningún adorno, luego una columna acanalada, un frontispicio decorado y obviamente que en este caso una techumbre que está destruida, pero que era de carácter eh, geométrico, ¿ok? El orden clásico. Volvemos a la escultura. Atenea, Heracles, Hércules, ¿no es cierto? Apolo, el dios Apolo. Ya en un periodo final del periodo clásico están estas las cariátides, que son, ya no hay columnas, sino que está reemplazada por esculturas que sostienen este frontispicio. Algunas escenas, centauros, ¿no es cierto? Que en el fondo, al igual que el Minotauro, es una reflexión acerca de la bestialidad del hombre y la razón, la humanidad. Por eso los centauros tienen esta doble realidad, una parte animal y una parte humana. Praxíteles y la belleza de las telas, imagínense, esto está en mármol, la belleza de las telas mojadas. Fíjense en esculturas, la armonía, la belleza del cuerpo, el cuerpo como ideal. Nuevamente Praxíteles y los cuerpos, las ropas mojadas. Imagínense la dificultad que es crear una cosa así. Miren esto, la sensualidad y belleza de esto. Esto es mármol. Y entramos al periodo de Alejandro Magno, el periodo helenístico, que habíamos conversado en la clase anterior, que es el periodo que es posterior a la conquista de Alejandro Magno. Y fíjense, este se llama el grupo Laoconte, que es un príncipe troyano devorado por serpientes. Ahora, quiero hacer una salvedad. Fíjense en la evolución de esto, rígido, rígido, sin movimiento, a esto, a esto. Fíjense en el dramatismo, a finalmente esto. Y es absolutamente dramático. Es decir, de la rigidez se pasa al extremo del movimiento, a la exageración del movimiento, a lo teatral, al drama. Se fijan cómo evoluciona de una cosa hierática, inmóvil, a esto, que es un gesto dramático. Esto es lo que en filosofía era el paso del pensamiento, es aquí en el arte. Miren ahí, lo conté. Es una escena dramática. Y esto es la tumba de Alejandro, con bajo relieve de gran suntuosidad. También lo mismo, fíjense en los cuerpos, fíjense en esto. Entonces, lo griego, en el aspecto artístico, deambula entre lo inmóvil y sobrehumano a, a lo netamente humano, dramático, finito, inmortal.